Amén. El Señor los bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos por el Señor, Dios del cielo. Amén. Les invito para que oremos, le demos gracias al Señor y vayamos a su palabra. Amén. Soberano Dios, te damos gracias porque nuevamente podemos reunirnos. Es un privilegio estar en tu casa, Señor. Es un privilegio poder, Padre, asistir a una celebración donde realmente podemos decir que es una celebración. Ya que tú eres el invitado de honor, Señor, ya que tú eres el que cambia las vidas, el que cambia los corazones, quiero pedirte, Señor, por cada persona que está en este lugar. Aprovechamos, Dios, este espacio para orar por las diversas peticiones que hay en el corazón y que hay en la vida, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Cuánta necesidad, cuánta sed hay, Señor, en el alma, en el espíritu, en la mente, en el corazón, por ti. Señor, ayúdanos a refugiarnos en tu divina presencia. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos visualizarte como lo que tu palabra nos dice que eres, Señor. No teniendo un concepto equivocado de ti, sino de acuerdo a lo que tu palabra dice. Por eso en esta noche nos reunimos para bendecir tu nombre y para escucharte hablar. Te damos gracias y te damos el honor y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entendimiento abierto es el título de la enseñanza. ¿Cómo se titula? ¿Entendimiento qué? Abierto. Hemos estado hablando acerca de los discípulos del Señor Jesucristo, que dice la Biblia que tenían su entendimiento cerrado. ¿Alguien se acuerda de las otras predicaciones que he dado a raíz de este tema? Si algo, al menos un poquito, como para no sentirme tan solo. Ah, muy bien, hermana. Sí, señora, muy bien. Eso, y comieron pan y disfrutaron, charlaron, se devolvieron. Bien, bien, bien. Me alegra que se acuerden. Muy bien. Sí, efectivamente estamos hablando de los discípulos del Señor que tenían el entendimiento ¿cómo? Cerrado. ¿Para qué? Para comprender la resurrección del Señor Jesucristo y lo que la palabra del Señor decía. Ellos, dice la Biblia, que no entendieron ni los acontecimientos ni las escrituras. Amén. En estos últimos 15 días Dios ha venido hablando a nuestro corazón. A través de esta serie nos hemos dado cuenta que nosotros también tenemos esta cerrada. Amén. ¿Por qué? Por varias razones. No comprendemos, no le hallamos a veces explicación a las cosas que nos pasan. ¿Alguno de los que está aquí a la primera entiende a veces lo que sucede a su alrededor? Creo que no. Muchas veces, y una de las grandes preguntas que se hace uno a veces en su relación con Dios es: Señor, ¿por qué pasó esto? No entender las circunstancias ni los acontecimientos que pasan alrededor, y a veces mucho menos el mensaje que Dios nos quiere dar. Amén. ¿Cuántos consideran en este lugar que a veces no entienden lo que Dios les dice? A mí me ha pasado, y yo creo que a todos. Los discípulos del Señor Jesús pasaron por una situación, por esta situación que le estoy nombrando, y nos han confrontado a nosotros demasiado acerca de nuestra fe y, escúcheme, y de la atención que le prestamos al Señor cuando le escuchamos. Nos han confrontado en dos áreas: la fe y la atención. La fe y la ¿qué? Atención que se le presta al Señor. Muchos prestamos los oídos, pero no hemos interiorizado la enseñanza. Amén. ¿Muchos qué? Prestamos el qué, pero no interiorizamos qué, la enseñanza, la lección o el mensaje que Dios nos ha querido dar a cada uno de nosotros. Lo sabemos porque a muchos las actitudes nos delatan. Lo sabemos ¿por qué? Porque los pensamientos siguen siendo los mismos, porque la vida sigue siendo igual. Por eso esas evidencias nos delatan de que muchas veces al Señor solo le hemos prestado los qué, pero no hemos interiorizado la cosa. Porque cuando a alguien se le dice:
Al que entonces le mandaron, vaya y lave la loza solo una vez. ¿A quién lo mandaron varias veces? Porque a la primera prestó sus oídos, pero lo interiorizó. No. Creemos firmemente, escúcheme, que el cambio y el verdadero cambio se dará, escúcheme mi hermano, gracias a que el entendimiento sea abierto. ¿Cuántos dicen amén? Como el hijo pródigo de Lucas 15, que a la altura del versículo 17 la Biblia dice que volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Ay, ay, ay. ¿Qué es volver en sí? ¿Más duro? Oh, al fin se puso a pensar, dice otra versión. Oh, cuando finalmente entró en razón. Eso es que se abra ¿qué? Otra versión me encanta, una de lenguaje actual dice, finalmente cayó en cuenta de que había sido un tonto. Esto es que el entendimiento se ¿qué? No hay ningún demonio, es el entendimiento cerrado. El entendimiento cerrado es un mal del ser humano y no tiene que ver con que sea imposible o muy difícil interpretar o saber lo que Dios nos quiere decir. No, no se trata de esto. Según los textos bíblicos que estamos estudiando, la cosa tiene que ver con incredulidad. ¿Con qué tiene que ver el entendimiento cerrado? Con incredulidad. En otras palabras mucho más bíblicas, tardos de corazón para creer, insensatos. Esto es tener el entendimiento cerrado. Lo cierto es que necesitamos lo que sucedió en, abra su Biblia, Lucas capítulo 24, versículo 45. Lo que sucedió allí, usted y yo lo necesitamos con urgencia. Gracias, Yoita. ¿Qué dice ahí? Me gustaría que este versículo lo leyéramos todos en voz alta a la cuenta de 3, para que se escuche así como un corito. A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces les... No lea más. ¿Qué hizo Jesús? Ay, les abrió esa toalla, diría mi papá. Pero no de un leñazo, sino sino real, espiritualmente hablando. Entonces les abrió el ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen las ¿qué? ¿Cuántos creen que ese versículo necesitamos que el Señor también lo haga en nosotros? Yo creo que usted y yo necesitamos que el Señor nos abra que nos abra la mente. Escúchame lo que le voy a decir. El Señor Jesucristo hizo una obra adicional en los discípulos y esta obra adicional fue abrir su entendimiento. Una obra que solo se la podemos adjudicar al Señor. Una obra que no te va a suceder a raíz de un consejo de una persona. Una obra que no te va a suceder por la compañía de alguien, hablando humanamente, sino por la transformación del Espíritu Santo con el poder del Señor Jesucristo. Esto es algo espiritual. Este versículo para mí es netamente espiritual. Es algo que el Señor hace en su infinito poder para hacer de que las personas abran su ¿qué? Entendimiento. Y yo considero que muchos, por no decir que todos, necesitamos que ese versículo se haga vivo en nuestras vidas y que el Señor haga ese milagro. Realmente le voy a abrir mi corazón. A veces cuando le digo al Señor, o bueno, he pensado en milagros, explícitos o ejecutados en sanidades, en provisiones, en que vengan más personas, en que el Señor me dé lo que quiero, materialmente hablando. Para eso para mí, yo los he denominado milagros. Pero este versículo me habla de un milagro más que yo necesito en mi vida. Y ese milagro es que Él abra mi entendimiento. El más importante. Amén. No sé usted, pero le quiero dejar esta enseñanza en su corazón. Las próximas oraciones que haga de aquí para adelante, pídale un milagro más al Señor. ¿Qué milagro? Que abra ¿qué? El entendimiento. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras y para comprender los acontecimientos que nos suceden.
escúchame lo que le voy a decir. Hemos estado estudiando el capítulo 24 de Lucas. Estamos en Lucas 24. Y hemos estado hablando desde el versículo 13, ya en dos predicaciones anteriores. Aquel que no las haya visto, le invitamos a que nos pueda seguir en YouTube como Misión Vida Bosa, y allí usted encuentra las prédicas anteriores a estas dos para que usted pueda ponerse al día y pueda comprender mejor el mensaje. Y la Biblia nos relata de dos hombres, en principio, Cleofas y su compañero de viaje, doña Cleotilde, no sabemos cómo llamará, pronto era la esposa. Cleofas y su compañero de viaje, y se adicionan los discípulos a los que les costó entender. ¿Les costó entender qué? Las escrituras, y les costó entender los acontecimientos, lo que sucedió acerca del Señor Jesucristo. Jesús, haciéndose pasar por forastero, ha estado descubriendo el entendimiento cerrado de ellos, porque no creen. Aún hablan con él y no creen. Escúcheme, caminaron con él y no creían. Ya resucitado está y ha obrado algo importante. Ha estado Jesús obrando en ese camino en algunas áreas específicas de los discípulos, para que entonces al final su entendimiento fuese abierto por completo. Y esas áreas las hemos tocado en las dos primeras predicaciones. En la primera predicación tocamos la primera área que el Señor abre para que mi entendimiento se abra. ¿Se acuerda cuál es? Sí, Señor. ¿El qué? El corazón. La segunda área que vimos en la segunda predicación, que el Señor abre en nosotros para que se abra nuestro entendimiento, los ojos. Y hoy vamos a ver la última área. Amén. La última área la encontramos en el versículo 36, perdón. Entonces quiero que vaya conmigo a Lucas 24, 36, y vamos a leer hasta el versículo 49. Y dice así. El relato continúa. Antes de leer en qué termina el relato, puedes por favor devolverlo a un versículo anterior para que podamos conectar con lo que viene sucediendo. Dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido. ¿En dónde? En el camino. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. Está hablando de dos discípulos, Cleofas y su compañero de viaje, que se encuentran con los 11 y cuentan lo que les pasa. En ese momento de hablar y conversar, pasa lo siguiente. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¡Santo! ¿Alguna vez a usted le ha pasado que está hablando de alguien y llega? ¿Sí? Hablando bien. Yo sé que usted no habla mal de la gente. Eso les pasó a los discípulos. Estaban hablando ¿de quién? De Jesús. ¿Y quién apareció? Jesús aparece, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Siguiente versículo. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían ¿qué? ¿No le parece que tienen el entendimiento cerrado? Sigue diciendo la palabra. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, ¿qué pasaba? ¿Todavía qué? ¿No le parece que tienen la cabeza muy cerrada? ¿No le parece? Dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Eso es en lo que yo más me parezco al Señor. Y sigue diciendo la palabra. Entonces le dieron parte de un pez. ¿De un qué? De un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y último versículo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Ahora sí que entendieron. Ahora sí entendieron, después de una obra poderosa que el Señor hizo según el versículo 45, y fue abrir su entendimiento. El Señor viene abriendo algunas áreas en la vida de ellos para que se logre esto de que el entendimiento se abra. La primera área que abrió el corazón, la segunda área que abrió los ojos, y la tercera área la encuentro en estos pasajes que leímos. Tercera área, la mente. ¿Cuál es la tercera área? La mente. La mente. El Señor quiere abrir tu mente para hacerte entender las escrituras y los acontecimientos que suceden. Hay un dicho que dice: una mente desocupada es el taller del diablo. Amén. Una mente desocupada, ¿qué es? El taller del diablo. Este es un adagio, un dicho totalmente verdadero. El campo de batalla más grande que existe en el mundo es el campo de la mente, donde hay dos batallas frecuentemente, dos luchas frecuentes. ¿Cuáles son esos dos adversarios? La fe y la duda. La fe y la duda pelean ¿dónde? Aquí, en la mente. La fe y la duda pelean en la mente. La mente es ¿qué? El campo de batalla más grande que existe, donde hay una lucha constante. ¿O alguno de los que está aquí no ha tenido esa lucha? ¿Alguno de los que está aquí, su mente no siente que es un campo donde llega la fe, pero también llega la duda? Es una de las áreas favoritas del enemigo para atacarte. El enemigo le fascina atacar tu mente. Le encanta. La Biblia, al hablarnos de la lucha espiritual, nos enseña a cuidar y a proteger la cabeza. En Efesios está esto, refiriéndose a la mente. Efesios nos pide usar el yelmo de la salvación. ¿Qué nos pide usar la palabra? El yelmo. ¿Y qué es un yelmo? Un casco. ¿Y el casco dónde va? En la cabeza. Pablo, espiritualmente hablando, está hablando de la forma espiritual de guardar y cuidar la mente. ¿Por qué? Porque es un área que al enemigo le fascina atacar de usted y de mí. ¿O acaso de los que están aquí no han luchado con pensamientos? ¿Soy yo el único mortal que ha luchado? ¿O a usted no le pasa que la mente le juega sucio? Que a veces llegan pensamientos de duda, pensamientos de que no se puede, pensamientos de que no se va a lograr, pensamientos de que usted ya le tocó quedarse así, pensamientos de derrota. Escúcheme, quiero decirle esto. Esto nos sugiere entonces, según la palabra del Señor, ¿qué? Pensar y ocupar la mente en asuntos de fe, como dijo Jesús a los 12 años. ¿Qué dijo Jesús a los 12 años? En los negocios. Jesús a los 12 ya estaba ocupada su mente. Lo mismo quiere hacer el Señor con usted y conmigo. En este orden de ideas, la verdad es que hoy muchos le damos demasiada trascendencia a los problemas, pensando y meditando en ellos. Nuestra mente ha creado, escúcheme, monstruos. ¿Por qué la Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Alguien que me la diga. ¿Por qué la Biblia nos recomienda eso? ¿Por qué el versículo significa algo como no se vaya a ir a dormir sin antes haber solucionado ese enojo que tuvo? ¿Por qué razón?
¿Cuántos de los que están aquí pueden dormir cuando tienen un problema? ¿A alguien le pasa que se acuesta a dormir teniendo un problema con alguien y la mente comienza a... Ok, sí, cierto. Así es. La mente se encarga de crear monstruos. Monstruos que son producto de haber maquinado en un problema o en una circunstancia. Y particularmente se dan después de que se pone el sol. ¿Amén? Una de las cosas, le abro mi corazón, no me vaya a juzgar por lo que voy a contar, ¿ok? Más bien me ayuda a orar. Una de las cosas que me pasa, que considero que es una debilidad mía, es que cuando tengo algún roce con alguna persona, tengo que tratar de solucionar el problema rápido o si no, no puedo dormir. Porque esa cosa empieza a maquinar aquí. ¿Qué pensará? ¿Y será que esto? ¿Y será que aquello? ¿Y será que no sé qué? No sé si alguien también se identifica con eso. Le quiero decir que en ese orden de ideas, nuestra mente ha creado monstruos aterradores donde no los hay, donde no los había. Ha hecho de las pequeñeces grandeces, de las pequeñeces grandeces, elevadas dificultades. A veces nuestra mente maquina y se deja persuadir por los dardos de Satanás. Por eso es que la Biblia nos pide colocarnos un casco espiritual llamado salvación, pensar en los negocios de Dios. En ese orden de ideas, a veces nuestra mente maquina dejándose persuadir por lo que el diablo quiere, creando e imaginando problemas sin solución, porque eso es lo que hace la mente a veces. Pensar que los problemas que se tienen son insolucionables. ¿Alguien le ha pasado? Quiero decirte lo siguiente: situaciones sin salida, desplazando por completo la obra de Cristo. A veces nuestros pensamientos de la mente desplazan la obra de Cristo y desplazan la fe, la verdad que profesamos. Alguien que diga amén, no me deje solo en esto. ¿Amén o no amén? Y escúcheme, por esa razón es importante entender que Jesús abrió la mente de los discípulos por esto. Cuántas malas decisiones y cuántos errores y cuántas consecuencias hemos sufrido por obedecer un pensamiento de incredulidad, por obedecer un pensamiento de desobediencia. ¿A alguien le ha pasado? Que por obedecer un pensamiento de desobediencia, y es que le voy a decir hasta mico, y es que no sé qué, y es que voy a planear hacer esto. ¿Y cuántos hemos sufrido por haber planeado cosas malas? Imagino a David planeando la muerte de Urías. ¿Dónde la planeó? Acostado el rey. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, lo voy a mandar a matar. Fácil. Escúcheme, tengamos cuidado con esto. Para algunas culturas orientales, como la cultura judía, el corazón no está aquí, el corazón está. ¿A dónde está? Por eso es que la palabra del Señor dice en Mateo 22:37, nos persuade Jesús al decirnos que amemos al Señor con la mente. Colocémoslo por un momento, ¿sí? Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice la palabra del Señor así. Jesús les dijo, amarás al Señor. Jesús le dijo, está hablando con un fariseo, el Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu. Una interesante pregunta nos surge aquí: ¿qué será amar a Dios con la mente? Con el corazón expresamos sentimientos, ¿sí? Con todo su ser, bueno, decimos con toda mi vida, pero con la mente. Amar al Señor con la mente es amarlo con convicciones. ¿Con qué? Amarlo con sabiduría, amarlo con razones y fundamentos fuertes. No con emociones simplemente, sino con decisiones. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben? Escuche la pregunta.
¿Cuántos saben que necesitan amar a Dios? No voy a decir cuántos sienten, no, ¿cuántos saben? Porque si fuera por mí y usted, a veces no vendríamos a la iglesia. Es que hoy amanecí como tristongo. No voy a ir porque nos guía las emociones. Pero ¿cuántos saben con la mente que necesitan amar a Dios? ¿Por qué? Pregunto. Dame razones y fundamentos que no sean simplemente emociones. Deme razones y fundamentos que no son emociones para amar a Dios. Por razón. Esos fundamentos que posiblemente están llegando a su cabeza en este momento y razones por las cuales usted necesita amar a Dios, es la forma en que Dios quiere que usted lo ame. Yo debo amar a Dios porque sé que sin Él no hay salvación. ¿Amén o no amén? Yo debo amar al Señor porque sé que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay otro. Esas razones de fundamento que me da la Biblia, porque si alguien conozco racional es mi Señor Jesucristo. Jesús hablaba el corazón y tocaba fibras sentimentales, pero Jesús dio razones, fundamentos que nadie puede tumbar acerca de la necesidad que tiene el hombre de buscar a Dios y de reconciliarse con su Creador. Amén. Qué rico es hablar en una sala de estudio, no simplemente con la emoción, sino con razones por las cuales usted y yo necesitamos a Dios. Con convicciones que me hacen buscar al Señor. Si estoy triste, si estoy feliz, si estoy mal, si estoy bien. Porque hay convicciones en la mente que te hacen entender y saber que sin Dios no eres nada. Por eso la mente es un campo al cual tú y yo debemos ponerle cuidado. Es más, quiero decirte algo adicional. El arrepentimiento no es una emoción. ¿El arrepentimiento qué no es? Hermano, ¿por qué está arrepentido? Porque siento algo aquí. Porque me siento con remordimiento por lo que hice. Y arrepentimiento y remordimiento son dos cosas diferentes. Amén. Es más, la palabra arrepentimiento en el griego original quiere decir metanoia, es decir, cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Remordimiento es sentirse mal, pero volver a hacerlo. No sé si hayas la diferencia. Por eso la palabra del Señor dice en el segundo libro de Crónicas: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él... No, mentira, eso dice en Pedro. Allá dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, arrepentimiento, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento. Si usted se pone a pensar, escúcheme mi querido hermano, por favor aquí. Si usted se pone a pensar, el arrepentimiento es un cambio de pensamientos. ¿El arrepentimiento es qué? Un cambio de pensamientos, un cambio de idea y de creencia, por la única razón que en el cielo haya fiesta es porque un pecador se arrepiente. ¿Amén o no amén? Qué rico es saber que en el cielo hay fiesta, ¿no? Pero quítele por un instante la emoción, quítele la emoción. ¿Por qué dice la Biblia que en el cielo hacen fiesta? Porque un pecador se arrepiente. En ese orden de ideas, porque ha cambiado su manera de pensar, porque ha cambiado su manera de pensar y por lo tanto sus actos también van a cambiar. ¿Por qué muchas personas no cambian sus actos, sus acciones? Porque su pensamiento, su mente no ha cambiado. Porque ha cambiado de idea, de creencia, no por una emoción, sino por una convicción. Amén. Decirte esto: ¿cuántas veces dejaríamos a la banda celestial lista para celebrar nuestro arrepentimiento?
¿Sí la cogió? Ahora, gracias. Voy a volver a decirlo. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta porque un pecador se ¿qué? Entonces, ¿cuántas veces dejaríamos a la banda celestial lista para celebrar nuestro arrepentimiento, que resultó ser una simple emoción, porque a la siguiente semana seguimos en las mismas? ¿Cuántas veces el baterista del cielo iba a empezar a tocar? 1, 2, 3, espere. No es arrepentimiento, fue remordimiento. Espero que el Señor le esté hablando. Amén. Amén. Continúo. Un consejo al que ha estado orando y tratando de cambiar: su mal carácter, una conducta, una debilidad, un pecado, etcétera. Un consejo para aquel que siente que no ha podido dejar lo que debe dejar y cambiar lo que debe cambiar. Dile a Dios que obre en tu mente. Amén. Ese es el consejo para aquel que quiere cambiar y que no ha podido. Yo no soy quien para juzgarte si has vuelto atrás 1, 2, 3, 10, 1000 veces. Yo no sé, porque a mí también me ha pasado. El consejo que la palabra del Señor nos da hoy es: si no te ha resultado nada de lo que has hecho, pídele a Dios que obre en tu mente. Amén. Pídele a Dios que tu entendimiento sea abierto y comprendas, vuelvas en sí, como el hijo pródigo que volvió en sí y volvió a los brazos de su papá. ¿Se imagina el papá cuántas veces oraría por su hijo? Pero la Biblia dice que en medio del fango y en medio de las algarrobas que él mismo deseaba comer, que eran el alimento de los cerdos, dice la Biblia que él volvió en sí, cayó en cuenta, dijo: ahora entiendo. Y entonces volvió a los brazos de papá. Eso es que el entendimiento se abra. Amén. ¿A cuántos el Señor les está hablando en esta noche? Espero que Dios les esté hablando. Y le esté hablando a su mente. El libro de Proverbios dedica gran parte a hacer la comparación o el contraste entre el sabio y el necio. Una cuestión de mente. Algo así habla Proverbios, diciendo que la mente sabia siempre evita problemas, que la mente sabia busca la sabiduría de Dios, siempre está aprendiendo. La mente sabia siempre es hábil para escuchar, piensa, sigue el consejo de Dios. Esos son versículos que hay dentro de Proverbios que quise compactar para hacerte entender lo que la Biblia dice acerca de la mente sabia. Pero también Proverbios habla de la mente necia, cosas como que en todo busca lo contrario al bien, que no escucha y que si escucha no hace. También habla de la mente del necio en Proverbios como la altanería, y también habla acerca de la mente del necio en Proverbios de que no acepta correcciones. Y más aún se atreve en los salmos a darnos un poquito más duro. Salmo 32:9, mi hermanazo. Amén. Dice así, 32:9. Salmos 32:9. No seáis como el que, o como el que. Dígale que de su lado: mi hermano, no sea mula. Es bíblico. No. Dígale, no sea mula. ¿Qué dice la palabra? No seáis como el que, o como el que, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no,
quién sabe quién es, como que fue David el que escribió este salmo. Y les quiero decir lo siguiente: necesitamos que el Señor abra nuestra mente para que el entendimiento nos sea abierto, entonces comprendamos que las escrituras y los acontecimientos que nos suceden alrededor. Volvamos por favor a Lucas capítulo 24 versículo 36. Entrando en el contexto de estos últimos pasajes, le resumo así un poquito. Jesús, en esto que está sucediendo en el texto base que estamos hablando, Lucas 24, 36, la Biblia nos dice que después de un debate, de empezar a comprender un poco de que Jesús verdaderamente ha resucitado, Jesús aparece a sus discípulos. Jesús se les aparece, dice la palabra del Señor, como prueba final de su resurrección. ¿Habían pruebas? Sí. Hay pruebas porque la tumba está vacía. Hay pruebas porque se le apareció a unas mujeres que fueron al sepulcro. Hay pruebas, sí, porque aún a Pedro se le apareció. Hay pruebas, sí, porque unos ángeles se aparecieron diciendo que no está ahí, que ha resucitado. ¿Hay pruebas? Sí hay. Pero como prueba final, el mismo Jesús se presenta. Se presenta en cuerpo y alma, por hacerte entender de alguna manera. Y la palabra del Señor dice que hace un trabajo, una obra adicional con ellos. Abrir su mente, abrirle su mente para que comprendiesen lo que estaba pasando, para que entendieran que lo que dicen es cierto, que ha resucitado, que los acontecimientos que han visto son verdaderos y que además Jesús hace algo precioso. Toma los acontecimientos y los compara con lo que dicen las escrituras, para que ellos, wow, ahora sí entendemos. Porque cuando uno entiende las escrituras, medita en ella de día y de noche, comienza a entender lo que pasa alrededor. No sé si me entendió lo que quise decir. Vuelvo y lo digo. Porque cuando uno abre las escrituras, medita de día y de noche en ellas, comienza a entender lo que pasa. ¿Amén o no amén? Es curioso, a la luz de esta verdad, es curioso ver muchos cristianos interpretar mal los tiempos. Cuando llegó la pandemia, se acabó, este es el fin del mundo. No. ¿Y sabe por qué? Y rodaron videos que habían escuchado trompetas yo no sé dónde, y que esto y que tal cosa y que el diablo y que el anticristo. ¿Sabe qué pasa? Por no conocer las escrituras, no pueden interpretar los acontecimientos. Pero cuando tú conoces las escrituras, puedes comenzar a entender lo que está aquí pasando alrededor. Y eso fue lo que Jesús hizo con ellos. Escúchame lo que te tengo que decir. Los discípulos llevan alrededor de 3 días desde que Jesús había muerto en la cruz. Y aunque les fue predicado todo lo que era necesario que pasara Jesús, aún no habían entendido. Llevan 3 días echándole cacumen, dicen por allá en mi tierra, pensando 3 días y nuestro líder lo mataron, lo crucificaron, están tristes, se devuelven. Pedro se devolvió a las redes. ¿Qué pensaría Pedro para devolverse a las redes de Jesús? No, Jesús nos salió peor que DMG. No voy a usar el otro ejemplo. Bueno, ¿cómo así? No, volvámonos a lo que estábamos, porque nos salieron con un chorro de babas. Además, Jesús muere, lo ponen en el sepulcro y llevan 3 días pensando, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Aún no han entendido lo que decían las escrituras. Porque cuando no se entienden las escrituras, primero, no se comprenderán los acontecimientos que suceden. ¿Amén o no amén? Espero que Dios le esté hablando a su corazón. Este es un llamado, y le quiero decir de parte del Señor a cada uno de los que está aquí y que vino esta noche. Esto es un llamado de parte de Jesús. ¿A qué? A darle de una vez y por todas la trascendencia que las escrituras tienen. ¿Usted lee la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Espera. ¿Cuántos en el Antiguo? ¿Cuántos en el Nuevo?
porque usted y yo no podemos hablar de un libro que no conocemos. Es un llamado de parte de Dios. ¿Por qué a la gente le gustan las supersticiones de los hombres? Hermana, Dios te dice esto, ¿por qué no? Mejor lo que dice la Biblia, que es la profecía más segura. ¿Y sabes qué pasa, mi hermano? Cuando eso sucede, la gente comienza a depender de un pastor y de una persona para creer que Dios le habla, cuando han tenido de frente. Por eso yo aquí te estoy predicando lo que dice la Biblia, no lo que a mí me parece. Y este es un llamado de parte de Jesucristo, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, le abrió las escrituras a sus discípulos. Dice que cuando Cleofas y el otro personaje no creyeron, Jesús dice, y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les abrió las escrituras y les mostró lo que decían. Si Jesús se valió y echó mano de la Biblia para hablar de él, nosotros ¿por qué estamos buscando nuevas revelaciones cuando tenemos la Biblia? ¿Me perdona por el regaño? Sigamos. Quiero decirte que Dios nos está llamando a que le demos el lugar que merece la palabra de Dios. El Señor le abre el entendimiento a aquel que tenga sed de conocer y practicar las Sagradas Escrituras. Un resultado favorable y glorioso será la comprensión de los hechos que pasan a tu alrededor. No sé si me estás entendiendo este secreto que la Biblia nos está dando hoy. ¿Cómo entenderás lo que pasa? ¿Qué pasará en el 2022? ¿Qué pasará? ¿Qué tiempos vendrán? Si lees la Biblia, si la estudias, seguramente conocerás qué va a pasar. Porque la palabra del Señor es la profecía más segura. ¿Amén o no amén? No entender los acontecimientos que suceden es evidencia de la falta de conocimiento de las Escrituras. Como Jesús, cuando fue arrestado, la palabra dice en Marcos capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante, dice la Biblia que cuando arrestan a Jesús, Jesús guarda silencio y cuando habla dice esto, estando arrestado, dice, debe ser así para que se cumplan las... ¿Qué conocía Jesús? En cambio Pedro sacó una macheta. ¿Y qué hizo? Yo creo que Malco se corrió porque Pedro iba por la cabeza. No oraron, salieron corriendo, dejaron a Jesús solo, huyeron. Después un señor por ahí lo niega 3 veces, lo maldice. No entendieron. Jesús dice, es así para que se cumplan las Escrituras. En el versículo 36 al 46, lo primero que percibió el Señor Jesús después de resucitar y presentarse a sus discípulos fue sus pensamientos de duda. Y qué vergüenza. Versículo 36. Entonces Jesús se les aparece en medio de ellos y les habla diciendo, pasa a vosotros. Siguiente versículo. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Siguiente versículo. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestro corazón estos qué? Jesús se cuestiona y dice, me ven aquí y descubro después de resucitado que dudan. Yo no creo que Jesús quisiera que lo recibieran con duda. Yo no creo que Jesús deseaba en su corazón que la primera impresión que él se iba a llevar después de resucitado de sus discípulos era incredulidad. Era un aplauso. ¿Qué quería Jesús? Una ovación. Resucitó, sí es verdad. ¿Pero qué encontró Jesús? ¿Duda? ¿Cuáles son estos pensamientos que están viniendo ustedes? ¿Que soy un espíritu? ¿Que soy un fantasma? Dice otra versión. Una pregunta. Lo primero que percibió el Señor Jesucristo después de resucitar y presentarse a sus discípulos fue sus pensamientos de duda e incredulidad. ¿Qué percibe el Señor de usted? ¿Duda o fe? Bueno, sigamos. Dice la Biblia que veían espíritu. ¿Veían qué? Espíritu en vez de ver
a Jesucristo resucitado. Siguiente. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Siguiente versículo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Digo eso, como veis que yo tengo. Cuando la mente no ha sido abierta, puedes estar viendo lo que es correcto, pero pensarás que es equivocado. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado la solución y nosotros pensamos que no es? Amén. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido la solución de Dios en las narices y decimos: no, esa no es? Es como que un espíritu, cuando es Cristo. El Señor siempre trae consigo pruebas de su poder, de su amor, de su gloria a favor nuestro. No necesitamos verlas. Lo que necesitamos es que ésta se abra. Entenderlas. Lo que necesitamos es entenderlas porque ya las vemos. ¿Cuántos de los que están aquí a diario ven la misericordia de Dios? ¿Sabe qué nos hace falta? Entenderlas. Entenderlas. Y dejaríamos tanto desánimo, dejaríamos tanta cosa si entendiéramos lo que tenemos al frente. Tenemos un techo, tenemos comida, tenemos un trabajo, tenemos ropa. Si queremos ir a tomarnos un tinto a la esquina, podemos ir. Tenemos la misericordia de Dios y la vemos, pero a veces no la entendemos. El Señor siempre trae consigo pruebas. Jesús dijo en Mateo 13:13 y habló de lo que realmente tenemos cerrado, el entendimiento. ¿Puedes ponerlo? Por eso les habló por parábolas, porque viendo no qué, y oyendo ni entiende. Jesús habló en este versículo y cita a Isaías, que dijo lo mismo. ¿Y sabes por qué Jesús hizo esto? Diagnosticando en el ser humano un gran mal: su entendimiento cerrado. Hoy pidámosle al Señor que nos abra las mentes. ¿Amén o no amén? Para ir cerrando, en el versículo 44 del capítulo 24 de Lucas, donde estamos, todos los hechos concordaron con las escrituras. La palabra del Señor dice que Jesús les dijo, después de comer, de darle las pruebas, les dijo: estas son las palabras que os hablé. Ya no son palabras, se convirtieron en realidades, hechos. Esto, mire, todo esto que están viendo estos 3 días, la crucifixión que vieron allá cuando yo me colgaron en el madero, cuando me colocaron allá en la tumba, todo esto que yo les hablé y les dije que me iba a ir, las palabras que les dije, estas son, que era necesario, ¿que era qué? Necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento, en los Salmos. Siguiente versículo. Entonces Jesús, como vio que seguían como sin entender, ¿qué hizo? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús, ¿qué quería que comprendiesen? ¿Qué cree que el Señor quiere que usted comprenda? Las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor quiere que usted entienda. La preciosa palabra, su preciosa palabra. Y los discípulos les fue abierta su mente y por fin entendieron. Todo concordaba, todo tenía un propósito. Siguiente versículo. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Vuelve a usar la palabra necesario. Y resucitase de los muertos al tercer día. Siguiente. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Último versículo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos
de poder desde lo alto. Todo concuerda, todo tiene sentido, todo tiene un propósito, todo tenía una enseñanza, todo tenía un proceso, todo tenía un sentido espiritual, todo era una bendición. Todo eso que pasó era una ¿qué? Todo era para la gloria de ¿quién? Todo lo que sucedió y aconteció era para hablar de arrepentimiento. Todo era para que todas las naciones se beneficiaran, incluidos nosotros. Todo era para que fuéramos testigos. Todo era para que descendiera la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Todo era para investirlos de poder. Todo lo que pasó tiene una razón de ser. Yo creo que los discípulos exclamaron: ¡ah, ya! ¡Ah! Pedro, ¿sí ve? Usted fue el que comenzó a dudar. ¡Ah! Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí entendimos. Todo esto fue gracias a la obra adicional del Señor de abrir sus mentes para que su entendimiento comprendiera. Esto es lo que sucede cuando el Señor nos abre el entendimiento. Nos damos cuenta, escúcheme, nos damos cuenta que a los que amamos a Dios a ver, digámoslo otra vez que está como bueno. Esto es lo que sucede cuando el Señor nos abre el entendimiento. Nos damos cuenta que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Todas. ¿Y qué caben todas? Todas. No hay nada más satisfactorio que darse cuenta de la razón. No hay nada más satisfactorio que entender. ¿Cuántos de los que están aquí les costó entender matemáticas? Y cuando entendieron cómo se hacía, cuál era la fórmula para hacer el ejercicio, ahora sí entendí. La conclusión es muy interesante. Termino con esto. Versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Se fue y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Con gran qué? Gozo. Y termina diciendo el último versículo. Ese es el último. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahí termina el Evangelio de Lucas. Quiero decirte lo siguiente para terminar, según estos versículos. Cuando el Señor nos abre el entendimiento, ¿está preparado? Le digo la conclusión. Cuando el Señor nos abre el entendimiento, aceptamos con gusto aún las decisiones difíciles. Ellos con gusto aceptaron que se fuera. Porque ahora ¿qué? Entendían. Amén. Vuelvo y lo digo. Cuando el Señor nos abre el entendimiento, aceptamos con gusto aún las decisiones difíciles. Sabemos en quién hemos confiado, sabemos quién nos está acompañando, no renegamos ni nos debilitamos, puesto que entendemos. Realmente, de acuerdo a la comprensión del entendimiento, sentirá el corazón gran gozo, gran confusión o gran duda. Vuelvo y lo digo. Realmente, de acuerdo a la comprensión de tu entendimiento, tu corazón sentirá o gran gozo
o gran duda o gran confusión. Según el versículo 52, ellos como entendieron, su corazón tiene gran gozo. Amén. Si no hubiesen entendido, ¿tendrían gran gozo? Recuerde que este no puede mandar a esta, pero esta sí debe mandar. ¿Sí lo cogió o no lo cogió? Pues vuelvo y se lo digo. El corazón no puede mandar tu mente debe mandar a tu corazón. Porque por mi corazón yo haría locuras. Por emoción, pero por razón y por análisis, que eso me hace ser cuerdo. De acuerdo a la comprensión de tu mente, tu corazón sentirá. Si estás confundido, tu corazón será una montaña rusa de emociones. Pero si tu mente ha entendido las escrituras, tu corazón sentirá lo que debe sentir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es muy difícil animar el corazón de una mente que no ha entendido. Hermanos, a las personas que les gusta la consejería y vienen personas a ustedes a pedirles consejo, no trate de animar un corazón donde una mente no ha entendido una verdad. Muchos de los problemas que vienen a nosotros, personas que vienen con problemas, su problema no es del corazón, son de convicciones, son de principios. Quiero terminar diciendo, después de entender, se obedece con facilidad. ¿Amén o no amén? Después de entender, se obedece ¿con qué? ¿Qué lección, qué enseñanza el Señor quiere hacerte entender a ti hoy? ¿Qué lección, qué enseñanza el Señor quiere hacerte entender a ti hoy? ¿Qué acontecimiento el Señor desea que entiendas? Lo que te está pasando. La razón que te hace a veces llorar de tristeza. Lo que te está sucediendo, que no has entendido por qué te pasa, Dios quiere que la entiendas. Pero debes empezar entendiendo su escritura. Amemos al Señor con la mente. Amén. Amemos al Señor con la ¿qué? ¿Cuántos quieren amar a Dios con su mente? Yo quiero amar al Señor con mi mente. ¿Estamos de acuerdo? Colóquese de pie, por favor. Quiero que terminemos con este versículo, Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Para que oremos. Jesús le dijo a un fariseo: amarás. ¿Lo puede leer conmigo? Después de los dos puntos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Yo no dudo de que usted lo ame con el corazón. Yo no dudo que usted lo ame con su alma. Pero yo creo que nos toca trabajar en la mente. Yo creo que debemos empezar a amar al Señor con la mente, como nos pide la palabra, como Jesús lo dijo. Yo creo que todos en este lugar necesitamos esa cirugía espiritual que solo Jesucristo hace en la mente, para que la abra y entienda, para que yo no siga siendo un torpe, para que yo no siga siendo un testarudo, un ignorante que no comprende lo que le pasa. No entiendo, Señor. Yo creo que Dios quiere que tú entiendas. Yo creo que Dios quiere que tú comprendas las escrituras y entiendas por qué te pasa lo que te pasa, para que ya no sigas con el mismo dolor, porque cuando no se entiende, eso trae dolor. Pero el Señor quiere que tú entiendas. Y yo creo que lo que hoy nos habló la palabra es lo que usted y yo necesitamos, que el entendimiento sea abierto, y la única manera es que el Señor lo abra. Señor, te damos gracias. Quiero invitarle a que ore. Después de escuchar esta palabra, mi querido hermano y amigo, ¿cómo vas a orar? Es la pregunta. Y quiero hacerle una pregunta más retadora para que ore. ¿Qué sabe el Señor de usted para haberle hablado así? Algo sabe de usted y de mí. Le invito a que ahí donde está, por favor, tenga este tiempo de orar, de hablar con Él.
Él está aquí. Él está aquí con su amor inagotable. Él está aquí con su poder precioso y quiere hacer una cirugía espiritual. Señor, hoy te doy mi cabeza, mis pensamientos, mi mente, para que tú actúes en ella. Necesito fervorosamente, Señor, que tú operes mi mente, mi entendimiento y lo abras. A veces me cuesta entender, no porque sea difícil entenderte, sino porque la duda, la incredulidad, el ser tardo de corazón para creer me afecta. Jesús, en esta noche te pedimos que abras nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarte con la mente, como nos dices en esta palabra en Mateo. Danos, Señor, Padre, esa convicción, esas razones espirituales, esa doctrina sana, esa convicción que me hace ir, que me hace obedecer, que no me hace retroceder. Convicciones profundas que son arrepentimiento verdadero. La banda del cielo está deseosa de tocar y celebrar nuestro verdadero arrepentimiento. Y a ti te adoramos, Señor, para pedirte en esta hora y en esta noche que ilumines la cabeza, para que abras el entendimiento, para que nos permitas comprender las Escrituras, lo que nos pasa alrededor, para que todo desánimo del corazón, para que toda circunstancia que nos ha debilitado, hoy a la luz de tu palabra podamos entender las razones por las cuales debemos amarte. Ayúdanos a amarte con la mente, Señor. Ayúdanos a bendecirte y ayúdanos a descansar en ti. Te damos gracias porque todo lo que tú haces es precioso. Te damos gracias porque cuando abres nuestro entendimiento nos damos cuenta que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy, Señor, queremos ser personas que entiendan, que no cuestionen tus decisiones ni tu voluntad. Gracias, Señor, por hablarnos de esta manera. Gracias por retarnos a ser mejores hijos tuyos. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.